En el día de ayer se cumplió el primer año del gobierno de Javier Milei. Es momento de balance, no solo por ser un año, sino porque nos acercamos a fin de 2024. Vamos a hablar con un analista político, un experto en todos estos temas. Está con nosotros Oscar Romano, a quien le damos la bienvenida. ¿Qué tal, Oscar? Un gusto tenerte en el programa y saludarte. Soy Laura Sverdlik. ¿Cómo ¿Qué estás? tal? ¿Qué tal, Laura? Buenas tardes. ¿Cómo estás? Bien, bien. Oscar, a ver, nosotros podemos tener una percepción individual de este primer año, una percepción grupal, pero, por ejemplo, hoy se conoció que el Financial Times Mm. dijo que Milei tiene sobre qué alardear, es decir, internacionalmente hay una visión muy positiva de la política que él llevó a cabo y de los resultados que obtuvo. Bueno, in situ uno puede quizás ver un poco más de la cuestión chica, ¿no? Que es la que nos complica Mm. la vida diariamente. ¿Cuál es tu opinión respecto de este primer año? Bien, hay varias cuestiones ahí que muchas están relacionadas con la economía, que creo que es la principal preocupación de la sociedad argentina, yo diría en los últimos 10 años, más o menos. Eh, Siempre estuvo la preocupación, pero debido al aumento sistemático de la inflación en los últimos años, esto se vio acrecentado. Entonces, por un lado, hay un hecho puntual y positivo para gran parte de la población, porque los números a Milei desde el punto de vista de la imagen le dan mayor positivo que negativo, que Ujú. es poder lograr controlar la inflación. Algo que no pudo ni los últimos años del gobierno de Cristina Fernández, ni durante los años de Macri, y ni hablar durante el gobierno de Alberto Fernández. Ese es un hecho puntual, están los números, y creo que relacionándolo con lo que decías recién sobre cómo mira la prensa internacional o directamente los ciudadanos del mundo el fenómeno Milei, para ponerle algún nombre, es justamente el tema económico. Y después está el tema político. Creo que en los últimos meses el gobierno directamente, a través de la figura de Milei, a través también de su principal consultor, de Caputo, decidieron empezar a armar todo lo que tiene que ver con la construcción de un poder para transformarse en un poder hegemónico en la Argentina y empezar a disputarle ese terreno al peronismo. Y no menciono al macrismo, no menciono a Juntos por el Cambio, porque, de acuerdo a la construcción política que está haciendo Milei, ya decidió quién es su adversaria, que es Sí. Cristina Fernández de Kirchner. Ujú. Entonces se está planteando una nueva dicotomía en el país desde el punto de vista político, que es de nuevo, por un lado, Cristina y por otro lado, en este caso, Milei. Como en un momento fue Cristina versus Mauricio Macri, bueno, ahora estamos viendo desde el punto de vista de Milei. Hay que ver también cómo se va a reorganizar la oposición desde ese punto de vista. Y creo que ese es los dos principales méritos de Milei, desde el punto de vista de la construcción de poder político y también lograr vencer la inflación. Ujú. Esto quiere decir que este primer año lo encuentra mucho más fortalecido que cuando arrancó en 2023. Yo creo que había muchas expectativas por sectores de la sociedad que lo veían como una esperanza o por lo menos un llamado de atención a lo que él denomina la casta política o lo que él construyó como casta política, eh, porque después si uno analiza detalladamente quiénes están en el gobierno y cuáles son sus principales aliados, hay algunos integrantes de la vieja casta política, pero es mucho más fuerte el relato, que también lo supo construir muy bien a ese Ujú. relato político para la construcción de poder. Entonces, todo ese planteo es muy positivo en ese sentido y creo que también la sociedad lo está viendo, porque tenés por un lado de qué forma aparece como el presidente que logró, en términos dentro del discurso libertario, domar a la inflación,
y también de qué forma él se está haciendo muy fuerte desde el punto de vista de discurso político para justamente dar esta batalla cultural que tanto se está hablando dentro del mundo libertario, que es una paradoja porque no deja de ser un término gramsciano, el creador del Partido Comunista Italiano, justo el comunismo a quien tanto combaten desde la construcción política del adversario. Ujú. En el discurso de ayer, Mm. Milei dijo que hasta ahora fue el gobierno de la casta y ahora comienza la hora del hombre común, el tiempo del ciudadano de a pie. Em, ¿Qué es lo que entendés que él debe generar para llegar a los ciudadanos de a pie? Porque, bueno, nos encontramos con problemas de empleo, con Mm. problemas de jubilación, con problemas de poder adquisitivo y ni hablemos con problemas de seguridad. Tal cual, coincido. Justamente estas buenas noticias económicas también hay que ver cómo se transforman en acciones como una consecuencia, porque el dólar tan quieto y con esta brecha que existe, gracias al cepo cambiario que se mantiene, que permite también esta especie de veranito monetario. Y después todo lo que conlleva estas decisiones económicas. El empleo, como bien decís, el tema de la recesión. Hay que ver si el país logra crecer desde el punto de vista económico. Él hablaba que se terminó la recesión. Hay Sí. que ver si la recesión se termina ahora o es el comienzo de la recesión que tiene que ver justamente con la pérdida de empleo, el cierre de empresas, especialmente de pymes. Hay que ver qué sucede el año que viene. Me parece que el gobierno, en ese discurso de ayer, pecó un poco de expectativas por demás. Me Ajá. parece que no están viendo justamente la microeconomía porque todas las decisiones fueron tomadas dentro de la macroeconomía, pero hay detalles de la microeconomía que justamente tiene que ver con el hombre común, esto que decían ayer, con el ciudadano de a pie, que justamente quizás puedan ser los primeros perjudicados por estas medidas macro. Entonces, ese es el punto que van a tener que analizar porque ahora, bueno, se vienen las fiestas, la gente está con otra cosa en la cabeza, después las vacaciones, la gente que se puede tomar, obviamente vacaciones, y hay que ver cuando el país empieza a arrancar fuerte en febrero o marzo, si lleva el impulso que previó Milei o directamente empezamos a ver algunos números negativos. Y estamos hablando todavía de una decisión importante que va a tener que tomar el gobierno del año que viene, el año que viene, que va a ser salir del cepo, Sí. que si quiere Anu- crecer Argentina, no le va a quedar otra. Ujú. Em, Milei arrancó el primer año prometiendo que iba a ser muy duro, Mm. pero que no había alternativa. Y ahora arranca el segundo año diciendo que empezó el despegue, que vamos a crecer, que y el impulso va a ser muy fuerte, que vamos a estar mucho mejor. Y vos mencionaste el tema expectativas. ¿Qué paciencia tiene la sociedad para esperar y ver que este panorama positivo que él relató ayer efectivamente se vaya evidenciando en la práctica? Sí, yo creo que el límite de la paciencia es el bolsillo de la gente. Ujú. Hay que ver cuando empiece a faltar el dinero en casa, cuando el padre o la madre de la familia empiece a quedarse sin trabajo, hechos puntuales que obviamente atraviesan la vida del ciudadano de a pie. Yo creo que ahí van a empezar a analizar, que ya se está empezando a analizar en personas, por ejemplo, que no pueden pagar algunas tarifas o no pueden pagar los pasajes de colectivo, de trenes, O los que son medicamentos de PAMI ahora. los medicamentos, son esos detalles que hacen a la vida de las personas comunes, que justamente es a quienes se dirigió ayer Milei en su discurso, siguiendo con el relato de la casta. Todo relato puede parecer muy lindo en el discurso,
pero después cuando ese relato contradice la realidad, se pega contra la pared, obviamente. Entonces hay que ver cuáles son también los límites de ese relato, porque Ujú. estamos atravesando este año con esta noticia de controlar la inflación, de estabilizar la inflación, pero de nuevo, hay que ver el tema de lo micro, justamente, que es a las personas a las que se dirige Milei. Y en realidad habrá que ver el año que viene cuando empiecen a aparecer algunas fisuras, hablo desde el punto de vista de los expertos en economía que están desde la ortodoxia hasta la heterodoxia económica, hablando y poniendo estas alertas justamente para que el gobierno no se lleve a la sociedad puesta. Bien, esa es la expectativa con que vamos a cerrar esta nota y tenerla en mente para ver cómo se va concretando toda esa articulación en la micro y cómo la vamos sintiendo cada uno de nosotros, que ojalá efectivamente la sintamos de manera positiva. Muchísimas gracias, Oscar Romano, por habernos atendido y aprovecho para desearte felicidades. Gracias, Laura. Bueno, gracias por la entrevista y felicidades también para vos y tu familia. Muchas gracias. Hasta la próxima. Adiós. Hasta la próxima.